Bien, vamos a trabajar ahora máximos y mínimos, así, máximos y mínimos para funciones de dos variables, x y, ¿de acuerdo? Y vamos a relacionarlo o a compararlo con una función de una sola variable, que es ahí donde nos va a quedar más claro el sentido de esto. Cuando nosotros buscamos máximas y mínimas en una función de una variable, primero calculamos su derivada, ¿de acuerdo? La derivada de la función para buscar lo que eran los puntos críticos, ¿de acuerdo? Es decir, derivábamos y buscábamos puntos críticos. Son aquellos valores de xm, tal que la derivada evaluada en x era igual a 0. Ese era para nosotros un punto crítico. Bueno, cuando tenemos dos variables, la idea es la misma. Calculamos la parcial con respecto de x y la parcial con respecto de y. ¿De acuerdo? Y ahora buscamos puntos críticos. Son aquellos puntos x, y, c, porque recuerden que estamos en dos dimensiones, entonces esto es un punto. Y son valores tales que f de x evaluada en x, c, y, c es igual a 0 y la parcial de y, x, c, y, c es igual a 0. Observen que tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sale? De dos ecuaciones con dos incógnitas. El detalle es que no necesariamente es un sistema de ecuaciones lineales. Y eso lo va a hacer un poquito complicado, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con un sistema de ecuaciones lineales? Aquellos sistemas que resolvemos con los métodos determinante, eliminación, sustitución, etc. Este sistema de ecuaciones va a ser en lo general no lineal. Y como va a ser no lineal, tenemos que buscar técnicas de despeje y sustitución que nos permitan trabajar. ¿De acuerdo? Ok, entonces nuestro primer paso, las derivadas de la función. Nuestro segundo paso, el cálculo de puntos críticos. ¿Sale? Sigue nuestro tercer paso. ¿Cuál va a ser nuestro tercer paso? Bueno, pues cuando calculamos máximos y mínimos, ahora ya que encontramos los puntos críticos, teníamos que revisar si era un máximo o un mínimo. Y para eso utilizamos el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada te decía que si tú calculabas la segunda derivada y evaluabas en xc, ¿sale? Si es mayor que 0, entonces f de xc es un mínimo. Y si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es menor que 0, entonces la función evaluada en xc es un máximo. ¿De acuerdo? Bien, pues tenemos un equivalente aquí. Vamos a calcular para el criterio de la segunda derivada un discriminante. El discriminante va a ser f de xx por f de xy, perdón, eso no es cierto, f de y menos f de xy cuadrado. Es decir, es la segunda parcial de x menos por la segunda parcial de y menos, ¿sale? El cuadrado de la parcial cruzada, evaluadas todas estas en un punto crítico, ¿de acuerdo? El que estemos revisando. Si el discriminante es menor que 0, entonces x, xc, yc es un punto silla. ¿Qué es un punto silla? Aquel que en una dirección es máximo, pero en otra dirección es mínimo. ¿De acuerdo? Eso es un punto silla.
Creo que no sé dibujar puntos silla porque se ve raro. Hagan de cuenta que tenemos una superficie que va así. No, bueno, luego lo vemos en un dibujito. Pero la idea es que es un, olvídenlo, no sé dibujarlos. Pero es un punto donde en una dirección, no sé, es máximo para una dirección y mínimo para la otra. Se ve raro, olvídalo. Pero es un punto sí. ¿Sale? Si el discriminante es mayor que cero, entonces, si f de xx es mayor que cero, eh, f de xc, y c es mínimo. Si f de xx es menor que cero, ¿sale? Entonces, f de xc, y c es máximo. ¿Sale? Que bueno, pues eso es lo que se la pasa diciéndonos el texto en esta parte. Nos habla de los puntos críticos, ¿sale? Prueba de la segunda derivada. Y aquí está lo que les marcaba. Si es mayor que cero y mayor que cero, entonces es un mínimo. Si es mayor que cero y menor que cero, entonces es un máximo. Si de no es un máximo ni un mínimo, sino que es un punto silla. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues ya. Eso es todo con máximos y mínimos. Se acabó. ¡Tarán! Y ya. Dice, tenemos los valores extremos para dos variables, bla, bla, bla. Y ya, terminamos. Ok, veamos. Determinar los valores máximos y mínimos. Algo sencillo, ¿de acuerdo? A ver, empecemos con el ejercicio. Vamos con el 6 para calentar, ¿de acuerdo? Y después nos vamos con otros. ¿Qué página es esta? 968. Entonces, página 968. Y tenemos que buscar máximos y mínimos y después los graficamos para comprobar. Entonces, f de x, y es igual a x cúbica y más 12x cuadrada menos 8y. Ok, ya la tenemos. Perfecto. Entonces, el primer paso va a ser calcular las parciales. La parcial con respecto de x de esta expresión, pues nos va a dar 3x cuadrada y más 12 por 2 sería 24x y la otra parte pues, se desprecia porque lleva y. Luego f de y, ahora hay que derivar con respecto de y, entonces considerando x como constante nos va a dar x cúbica menos 8. Bien, ya tengo el primer paso, ¿de acuerdo? El primer paso que mencionamos aquí arriba. Calcula los parciales. Ahora, pues, igualalas a cero y busca los puntos críticos. Es decir, primer paso, listo. Segundo paso, igualalas a cero a 3x cúbica y más 24x igual a 0 y x al cubo menos 8 igual a 0. Observen, tenemos dos ecuaciones, dos variables, pero no es lineal. ¿Sale? Es algo raro. Entonces, al ser un sistema de ecuaciones no lineales, pues hay que buscar la forma de resolver este de aquí. Entonces, llamemos a esta ecuación carita feliz, ¿sale? Y entonces vamos a hacer comentarios sobre lo que estamos haciendo para platicar. Y aquí, ¿qué será? Despejando x de carita feliz, porque pues nada más tiene una variable, está sencilla. Tenemos x al cubo igual a 8, que feo cubo, pues así me salió. X al cubo igual a 8, entonces x es igual a la raíz cúbica de 8 y entonces x es igual a 2. xc, que es un valor que me interesa, es igual a 2. Es decir, probablemente nada más encontremos un punto crítico cuya coordenada en x es 2. Ahora, sustituyendo
XC en pues, vamos a llamar a atropellado, ¿de acuerdo? En atropellado. Ahí está. Un atropellado feliz, ¿de acuerdo? Entonces nos daría 3 por 2 al cubo, y más 24 por 2 igual a 0. Y despejando, nos daría 3 por 8, 24. Sí, esto es 24y más 48 igual a 0. Entonces sería 24y igual a menos 48. Y entonces y es igual a menos 48 sobre 24. Y entonces y es igual a ¿qué? A menos 2. Y Profe, es, pero no era al cuadrado y no al cubo. sí, perdón. Qué mal, qué torpe. Bueno, pues entonces ya tuve mal este ejercicio. Bueno, pero si corregimos y nadie se da cuenta, ahí está, nadie lo vio. Entonces, al cuadrado sería 4, pues sería 12. Aquí va un 12 y aquí va un 12 y aquí va un menos 4 y sería menos 4. Ahí está. Perfecto. Luego, entonces ya tenemos nuestro punto crítico. Nuestro punto crítico tiene coordenadas. Nuestro punto crítico tiene coordenadas que 2, menos 4. Ahí está, ya tenemos nuestro punto crítico. Perfecto, entonces ya tenemos nuestros puntos críticos. Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada y el criterio de la segunda derivada necesita las parciales, la segunda parcial de X, la segunda parcial de Y y la parcial cruzada. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a calcular la parcial de XX, ¿de acuerdo? Que será igual a la parcial con respecto de X. ¿De quién es que la voy a copiar? 3X cuadrada, ¿sale? Más 24X. Y esto nos daría 6X más 24, ¿sale? Ahora la parcial de y es igual a la parcial con respecto de y, de la parcial de y, que es x al cubo menos 8. X al cubo menos... aquí me faltó una y, ¿verdad? ¿Por qué no me dijeron antes? Aquí una y más 24x. Y aquí es menos 8. Sí, es menos 8. Sí, eso es. Y esto es igual a 0. Y ahora la parcial de XY pues es la parcial con respecto de Y de la parcial de X, que es 3X cuadrada Y, más 24X, y esto nos va a dar 3X cuadrada. Sale. Ya tengo las parciales. Ahora hay que evaluarlas. La parcial de XX en el punto crítico, que es 2 menos 4, nos va a dar 6 por 2 por menos 4 más 24 por 2. Esto nos da 6 por 2 es 12, por 4, 4 por 2 es 8, 6 por 8, 48, menos 48 más 48, esto es 0. Qué feo. Sí dio 0. Sí. Pues ni modo. F de y de 2, menos 4, pues eso no pues da 0. Y F de XY en 2, menos 4, pues nos daría 3 por 2 al cuadrado y esto es 12. Ok, ahora el discriminante. El discriminante, déjenme pongo con otro color. A ver, vamos a ponerlo aquí con este. El discriminante es f de xx, f de y menos f de xy al cuadrado. Sale. Entonces, esto nos va a dar el discriminante es igual a f de xx, que es 0, por f de y, que es 0, menos 12 al cuadrado. Y esto nos da
12 por 12 son 144 menos 144. Ah, tengo un menos 144. ¿Qué es esto? Es un punto silla. Qué horrible. Entonces, F evaluada en 2, menos 4 es un punto silla. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver qué es lo que obtuvimos. A ver cuánto nos dieron por nuestro dinero. Vamos a ver. Vista, opciones, tamaño de letra muy grande. Ahora sí, vista, quiero la vista en 3D. Quitamos la vista en 2D y grafiquemos nuestra función, ¿de acuerdo? ¿Quién es nuestra función? Nuestra función es 3x cuadrada y más 24x. 3x no es cierto. Esa es la parcial de x. Es x al cubo y más 2x cuadrada. A ver. X al cubo por y más 12x cuadrada menos 8 por y. ¿Sabes qué es lo que os queda de saber? Miren, aquí nos está enviando ese puntito que está aquí. Esto si lo alcanzan a ver. Esto de aquí arriba es lo que nos va a marcar como nuestro punto silla. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuánto vale f evaluada en 2, menos 4? Pues esto sería 2 al cubo menos 4 más 12 por 2 al cuadrado menos 8 por menos 4. Esto sería 8 por 2. 4 por 2 son 8, por 2 6, por 2 32, sería menos 32, más 4 por 12 son 48, menos 32, no, igual a 0. ¿Cómo que igual a 0? 48. No, este es más, y esto nos da 48, perfecto. Entonces tenemos el punto 2 menos 4, 48. 2, menos 4, 48. Y ahí podemos observarlo. ¿De acuerdo? Está exactamente en este lugar que es un lugar complicado porque en una dirección, ¿vale? Observen cómo forma una parábola en este sentido. Entonces se vuelve el punto más bajo para esta dirección. Pero por otro lado, en esta dirección se vuelve un máximo, ¿de acuerdo? A eso me refería y lo que estaba tratando de dibujar hace rato, se trataba de esto. Demostrar que este era un punto que se le conoce como punto silla. Máximo en un sentido, pero mínimo en otro. Entonces el plano tangencial queda horizontal, ¿de acuerdo? Porque para una dirección es máximo y para la otra es mínimo. Entonces, pues por eso es que se ve feo y triste porque pues, estamos esperanzados en que tenemos un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? Voy a suponer que están diciendo que no, porque en realidad no dicen nada. Ok, Determinó que era un punto silla por las condiciones que puso arribita, ¿verdad? se determinó que era un punto silla porque el discriminante salió menor que 0. Y al ser menor que 0, pues, revisamos. Revisamos en este conjunto de condiciones que lleva el discriminante junto con la segunda parcial de x.
Aquí, menor que 0, es un punto silla. Si fuera mayor que 0, entonces tendría que ver cómo es la segunda parcial de x. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Y que sea un punto silla, o sea, ¿y qué significa eso? Aparte de que forma pues como una parábola y en un punto, dependiendo de cómo lo veas, es pues más alto, o sea, ¿para qué sirve un punto silla? Lo que pasa es que el identificar algo como punto silla es que no es ni un máximo ni un mínimo. A ver, todo lo que hicimos es para buscar máximos y mínimos. Encontramos un punto crítico, pero ese punto crítico, ¿sale? Nosotros teníamos la esperanza de que fuera un máximo o un mínimo, pero resulta que no es ni un máximo ni un mínimo. ¿Y por qué no es un máximo y un mínimo? Porque, insisto, en una dirección es mínimo, pero en otra, para otra dirección es un máximo. Es decir, encontrar un punto silla lo que te está diciendo es que ese punto que tú querías que fuera un máximo o un mínimo, no es ninguna de las dos cosas, porque pues para una dirección es un máximo, para otra es un mínimo, pero no es un máximo local ni un mínimo local. Es decir, como máximo mínimo no te sirve. Lo que estás diciendo es, este punto crítico que encontré no es ni máximo ni mínimo, porque pues no es un máximo ni un mínimo. Es un punto silla que aparece porque cumple con las condiciones para ser un máximo en una dirección, pero mínimo en la otra. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Sabes? Es triste porque tú crees que fuera un máximo, un mínimo, pero no, no lo es. Ok. ¿Alguna otra duda? Entonces, cuando nos sale un punto silla, no se tiene una solución. No, porque no es ni un máximo ni un mínimo. Es un punto, sí. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo que igual lo graficamos y todo para ver si nos encontramos con un ejercicio que si nos ofrezca máximos y mínimos. ¿Sale? Sí. Sí. Árale, pero esa será en la siguiente sesión porque pues, ahorita ya se nos acaba el tiempo. Vamos a tenernos por aquí un momento.